con Juan Cruz Castiñeira, pero vos lo vas a presentar, Esteban, porque... Hace rato que nos venimos cruzando en distintas presentaciones y realmente es admirable cuando alguien toma Malvinas como está la fotografía, la que hemos difundido inclusive, ¿no? Un soldado con la bandera, con una bandera gigante, y yo creo que Juan Cruz Castiñeiras hizo esto, ¿no? Malvinas por sus protagonistas es un libro que se está presentando, que ya está rodando y bueno, ¿quién mejor que él que nos cuente por qué, quién es y en sociedad decir qué significa Malvinas por sus protagonistas? Juan Cruz, un placer que estés acá en Malvinas su historia. ¿Cómo estás? Muchas gracias por esta invitación. Es verdad, Esteban, que siempre nos cruzamos en eventos malvineros. Este es mi cuarto libro. Yo viví 4 años en Perú, hace 2 años que regresé. Y bueno, mi primer libro fue hacia un líder de Malvinas, que yo lo considero una persona que tuvo una vida santa, que es el coronel Mohamed Ali Zaineldin. Mi segundo libro fue sobre el general Perón. El tercero sobre un hombre de Dios y un defensor de la iglesia, Marcel Lefebvre, el arzobispo francés. Y ahora este cuarto libro, que fue presentado el mes pasado en las ciudades de Guayaquil y Quito, en la República de Ecuador, y próximamente también será presentado en la República de Bolivia, narra las historias directas de los protagonistas, por eso Malvinas por sus protagonistas. Son 35 entrevistas centrales, entre ellos a uno de los máximos héroes de Malvinas, el por entonces mayor durante la guerra y jefe de la compañía 602 Aldo Rico. También fue entrevistado el actual general en situación de retiro Mario Castañeto, que lideró la compañía de comando 601. Martín Balsa, que fue un destacado artillero en Malvinas, a pesar que después fue bastante cuestionado por su comportamiento como general menemista y como embajador kirchnerista, a un gran héroe de la patria y una gran persona que lamentablemente está purgando prisión injustamente, que es mi amigo Emilio Guillermo Nani, no solo héroe de Malvinas, sino héroe de la recuperación democrática del cuartel de la Tablada en el año 89. Oscar Ismael Poltronieri, que siendo un soldado conscripto tuvo una actuación heroica y por eso fue condecorado. Y además el libro contiene 3 anexos. El anexo de la provincia de Catamarca, Formosa y San Juan, provincias que quería visitar y provincias muy interesantes porque son cercanas a países vecinos, donde se vive el patriotismo de otra manera. Por eso es un placer poder compartir mesa con un veterano nacido en Formosa, realmente hoy 5 de octubre, que es una fecha tan importante, el Día del Soldado Formoseño. Feliz día, José. Así que es muy importante no solo que tengan voces los porteños, los bonaerenses, los que tienen la posibilidad quizás económica de tener un programa de radio o escribir un libro, sino nuestros hombres del interior, que tan valientemente defendieron a la patria. Sí. Yo en el libro trato de hacer una discriminación positiva, porque muchos lo toman siempre discriminación como algo malo, sino poner el origen de cada combatiente. Por ejemplo, el sargento Mario Perro Cisnero era catamarqueño. A veces por ahí ni el mismo catamarqueño lo sabe. Esteves era misionero, así que es importante saber que de diferentes latitudes de la patria aportaron su cuota de heroicidad y muchos están descansando gloriosamente en nuestras queridas Islas Malvinas. Por eso el libro, vuelvo a repetir, está dedicado a la memoria de los 649 héroes caídos en la guerra y a la memoria del gran líder Mohamed Ali Zaineldin. ¿Cómo los elegiste? ¿Cómo dijiste, bueno, quiero hablar o fue un poquito casualidad o fue una ¿Cómo fue esa decisión? Bueno, sinceramente las redes sociales me ayudaron bastante. Muchas entrevistas fueron a través de medio Facebook y otras personalmente. Había una persona que también lo quería entrevistar para este libro, que admiro muchísimo, que es Aldo Rico. Tuve la suerte de ser recibido en su casa, estuve como 4 horas en Bellavista, fue una entrevista riquísima, por eso es la primera entrevista del libro. Y también había militares que quería conocer, sobre todo al general Castañeto, porque yo leí el libro Comandos en Acción de Ruiz Moreno y hablan sobre la heroicidad de las compañías 601 y 602 y los entrevisté.
también entrevisté al periodista Nicolás Casanseu, que fue corresponsal en la guerra, y además es un malvinizador, porque es una persona que luego de Malvinas escribió, dio conferencias, no solo para el veterano la guerra tiene que haber terminado en junio del 82, o sea, continúa la guerra por otros medios, que es una guerra cultural, combatir la desmalvinización. Y en el libro también hay una entrevista muy valiosa, que es al padre Vicente Martínez Torren, capellán del Regimiento de Infantería 25, que comandaba el entonces teniente coronel Mohamed Ali Zaineldin, donde él habla sobre la espiritualidad. A veces uno dice la guerra es algo malo, donde hay muerte, destrucción, pero en un momento límite entre la vida y la muerte, y ustedes mejor que nadie como veteranos lo saben, uno se aferra a algo superior a uno, y este algo superior es Dios. Por eso es muy importante el sentimiento religioso de los veteranos. Incluso hubo gente atea, otras confesiones religiosas que realmente admiraban y se convirtieron y vieron la fe. Por eso el aeropuerto tuvo muy pocos bajas y situaciones de inoperatividad, porque Zaineldin entierra el rosario en el suelo malvinero y de alguna manera pone a esta zona estratégica en protección del manto de la Santísima Virgen. Así que es muy importante las vivencias, sobre todo a nivel humano, el temor tan lógico a la muerte, que realmente lo es, el tema cómo es el instinto de supervivencia, cómo se desarrolla la solidaridad entre los miembros del ejército o de las Fuerzas Armadas, en este caso la camaradería. En este caso, en este libro, trato de rescatar a ustedes, los veteranos de guerra. ¿Qué siente un hombre que va a pelear y está dispuesto a morir por su patria? ¿Cómo juega los sentimientos, no solo de amor hacia el país, sino el sentimiento tan lógico de dejar, en algunos casos, posibles viudas, huérfanos, y sobre todo, cómo es la relación con el Creador? El que dio la vida también de alguna manera nos dice hasta acá nomás. ¿Cómo fue este tema tan bonito que es aumentar la religiosidad en momentos límites? Juan Cruz, recién antes de comenzar el programa decimos que uno de estos no gana plata, no vive. Así es. Y tiene que generarla. ¿Dónde naciste? ¿Quién sos? ¿Qué haces? Bueno, yo nací en Argentina, pero hace 6 años, en el 2011 fui a vivir a Perú. Regresé hace 2 años, 4 años viviendo allá, recorriendo toda la geografía peruana, costa, sierra y selva. Así que también pude aprender un poco más del amor a la patria, porque a veces uno quiere a la patria estando lejos, porque uno lo puede analizar a la distancia, y más en un país tan bonito, tan noble como es el Perú y el pueblo peruano, que incluso ellos nos ayudaron militarmente, diplomáticamente y políticamente, en la época del arquitecto Fernando Belaúnde Terry, cuando fue presidente, y además estaba el embajador Javier Pérez de Cuellar, de secretario general de Naciones Unidas. Yo allá en Perú me dedicaba al periodismo, como acá. Fui asesor de prensa de un político, un amigo que lamentablemente falleció, un peruano que estudió aquí, el ingeniero Lombardo Mautino, que estudió ingeniería nuclear en el Instituto Belseiro de Bariloche, porque yo antes de irme a Perú hacía bastantes contactos aquí con la colectividad, y bueno, estuve viviendo ahí y me dedico a esto, al periodismo. Ahora el tema de plasmar muchos escritos, muchas entrevistas en libros, porque a veces por ahí una entrevista en papel o en la web se pierde, pero un libro queda, y sobre todo los libros registrados van a diferentes bibliotecas nacionales y uno puede aprender, sobre todo aprovechando los testimonios directos, porque si uno quiere hablar ahora de San Martín, de Rosas, de Irigoyen, tiene que ir a los diarios de la fecha o ver lo que escribieron la gente que lo conoció. En cambio, para hablar de Malvinas no hace falta ir a un diario o leer un libro, hay que acercarnos a ustedes. Por eso es importante estos testimonios que están recopilados en el libro, algunos más extensos que otros, porque recordemos que
todos los seres humanos somos diferentes, sobre todo en la verborragia al hablar. Hay gente que habla muchísimo, hay gente quizás en el interior del país que quizás por su misma humildad no quiere decir actos heroicos, pero en este caso yo no busco ni la heroicidad ni la cobardía, sino busco el testimonio del ser humano que fue a pelear por su patria. Por eso también hay que honrar a la memoria de los caídos británicos, porque independientemente de que las Malvinas fueron, son y serán argentinas, también hay que, como buenos cristianos, estar dolidos por las pérdidas del bando de enemigos, porque todos somos hijos de un mismo creador y todos somos seres humanos que cada uno peleó por su patria. ¿Cuándo presentas el libro y dónde? Bueno, Acá. Acá en Buenos Aires la primera presentación va a ser en el Instituto Histórico Santiago de Liniers el día martes a las 18 horas, en México 1865, en el barrio de Congreso. Uh-huh. Y después va a haber otra presentación en Buenos Aires el día 25 de octubre en el Consulado General del Perú en Buenos Aires, en la calle San Martín 125, el 25 a las 19 y ahora el 10 a las 18 horas. Y el próximo mes se va a presentar en la República de Bolivia. Justo estaban leyendo un oyente que nos escucha de La Paz, así que después vamos a explicar en dónde se va a presentar el libro. Y la idea es difundir esto, no solo a nivel país, sino a nivel región. Y es muy importante la solidaridad que incluso los veteranos demuestran hoy día. Lamentablemente no los conocí antes y ninguno de ustedes están entrevistados en el libro, pero tienen la humildad y el amor a la causa de entrevistarme y difundir esto, porque a veces esta generosidad, solidaridad solamente se ve en la familia Malvinas, porque a veces hay mucha envidia, mucho recelo en otros ambientes, pero ustedes en este caso difunden algo porque lo importante es la causa. Los hombres también son importantes, pero están en un segundo lugar. El tema del sentimiento de Malvinas es muy importante. También quiero agradecer al sanjuanino Claudio Domínguez, que también tiene un programa que me va a entrevistar sobre el libro, que él me hizo contacto. Al enterarme que era de San Juan, le dije, me hizo contacto con los veteranos de San Juan. Así que la idea es darle la mayor difusión posible y sobre todo tener el apoyo como afortunadamente lo estoy teniendo de los medios de comunicación y difundir esto, porque es un trabajo pulmón como lo están haciendo ustedes, y a veces la clase política le da la espalda a Malvinas. Hay que ser sinceros, los medios de comunicación. Por eso la misma argentinidad, por ahí en vez de hablar de Malvinas o escuchar Malvinas, prefiere ver un partido de fútbol. Es lamentable, pero es la realidad. Tenemos muchos del otro lado que están al lado nuestro, a pesar de que esté hoy el partido, y justamente con Perú, ¿no? Cuando uno dice, como vos bien lo mencionaste, sí, tanta fusión, tanta hermandad hubo allá en el año 82 y sigue habiendo con nuestros hermanos peruanos, ¿no, José? Me acordaba cuando decía de Javier Pérez de Cuéllar, estaba la propuesta en ese momento del secretario general de Naciones Unidas, y ocurrió lo del Belgrano para resolver la cuestión, ¿no? Como siempre hacen los imperios cuando se ve que puede haber una salida, frustrarla, sí. Frustrarla para seguir en lo que les conviene, digamos, ¿no? Sí. Que era la guerra. Así que, y generó más de la mitad de las bajas, más del 50% ahí en el hundimiento del Belgrano, claro, 323 caídos. ¿Qué sentimientos tenés al respecto cuando presentás el libro, cuando hay alguna respuesta? ¿Es ambivalente? ¿Es más positivo que negativo? ¿Cómo lo vivenciás vos cuando lo presentás con el público presente, la devolución que te dan? Sí, realmente en estos libros la gente que va quizás no es una gran cantidad, pero va porque le interesa el tema. Esto es bueno, o sea, hay un conocimiento previo del auditorio. En este caso yo trato de ser solamente el mensajero. El mensaje lo tienen los veteranos, es decir, bueno, es una recopilación, porque uno también tiene que tener la humildad, diciendo si hay gente que sabe más que uno, hay que ir a esta fuente. En este caso, digamos, mi mérito, si es que lo tengo, fue ir y recoger el testimonio. Por eso digo que en vez de ir a escucharme, que vayan y adquieran el libro, porque una cosa es escuchar una palabra y otra cosa
el poder de la palabra impresa. Hay buenas frases que me gustaría por ahí, al azar, porque realmente hay muy buenas definiciones, sobre todo los grandes héroes de Malvinas, por ejemplo, acá de Poltronieri. Por ejemplo, la primera pregunta, 35 años de la guerra, ¿qué siente al saber que es el soldado con la máxima condecoración en Malvinas? Y él me contesta, soy un soldado de mi patria que fui a la guerra a poner el pecho por todos los argentinos. Recién hoy me estoy dando cuenta de quién soy y lo que hice. Comparto el honor de tener la misma medalla con el sargento Cabral y San Martín. O sea, en este párrafo uno puede analizar cuando él dice, fui a poner el pecho por todos los argentinos. Este sentido de pertenencia. Hoy en día que vemos, que lamentablemente hay que reconocerlo, a veces el argentino es un ser individualista. En este caso que él diga, no voy a pelear por mi patria y por mis semejantes, a pesar de que fue un soldado analfabeto, él demuestra la gran instrucción. Con 2 párrafos de respuesta dijo una definición bárbara. Otra entrevista que me gusta mucho es la del padre Vicente Martínez Torre, que fue uno de los grandes capellanes que tuvo el ejército argentino. Por ejemplo, voy a leer, siguiendo esta misma lógica, la primera pregunta. Todos los combatientes de Malvinas hablan de la influencia de los valores católicos y de la importancia de la Santísima Virgen. ¿Qué nos puede decir al respecto? Y el padre contesta, las situaciones límite de la vida siempre hacen referencia a Dios porque es como que a nosotros se nos queman los papeles. Pero la realidad fue esa, hubo un ambiente de profunda espiritualidad en todos los hombres. Te doy algunos ejemplos. El oficial de la Armada, Gustavo Lavasi, ha afirmado, cuando usted está abandonado a su suerte y a la voluntad de Dios, llega a comprender que no depende de ningún ser, no depende de nadie más que de la voluntad de Dios. Usted siente toda su vida en un instante, siente toda su familia, recuerda a todos los que pasaron, todo. Su vida es una foto que se presenta en un instante. Usted se da cuenta que está en manos de alguien que dice para arriba o para abajo. Así que hay definiciones muy bonitas y ya adelanté que el primer entrevistado es el Niato Rico, así que es una entrevista jugosísima con definiciones no solo a nivel vivencial y a nivel militar, sino definiciones políticas. Acá Miguel Ángel Rodríguez pregunta, ¿qué veteranos estarán en la presentación del libro? Se trata de invitar a todos los veteranos, ojalá que puedan asistir. En este caso lo voy a presentar en el Instituto Liniers y yo invité a una cantidad de veteranos, sobre todo los entrevistados en el libro, pero la conferencia del consulado peruano lo va a dar el veterano vicecomodoro retirado Horacio Richardelli. En este caso el día martes, no sé, invité a todos. Lamentablemente a veces hay varios eventos y sobre todo que coinciden, como este que va a haber en el círculo militar, así que en este caso que se acerquen el 10 y ahí se verá cuántos veteranos van. Obvio. Es azaroso. ¿Por qué Ecuador? ¿Cómo se dio esa puerta para ir a Ecuador? Lo que pasa que hace años hice contacto con una amiga de Ecuador que ella trabaja en una función política en la ciudad de Guayaquil. Le dije que quería ir a conocer Guayaquil, la tierra del encuentro de Guayaquil en 1822 y sobre todo el Ecuador, el país del gran santo gobernante Gabriel García Moreno. Y bueno, me hizo las gestiones y también ella a través de otra persona me hizo gestiones en Quito. Yo a veces voy a los lugares donde también puedo coordinar las presentaciones y además para conocer otras latitudes. En este caso, lamentablemente a veces el ecuatoriano, si quiere conseguir libros de Argentina, como nos pasa a los argentinos, si queremos conseguir libros de Ecuador hay poco y nada, a pesar de que son países de la misma subregión del continente, pero en este caso salió las coordinaciones así, hubo esta posibilidad y me fui a Ecuador y ahora está esta posibilidad para ir a La Paz. La idea es seguir viajando, incluso ir a Centroamérica, hacer coordinaciones. Bueno, quizás ahora en este programa me contacta alguien de otro país o un argentino que vive en otro lado y si hay la posibilidad podré ir. En este caso la idea es presentarlo en la mayor cantidad de países
de habla hispana y sobre todo en la República Argentina, sobre todo en el interior, donde la gente es más receptiva, es más patriota, es más noble, es más correcta, hay mejor trato. Bueno, es una verdad. Acá también. Yo llegué a decir 0800 Raga Estefano. La única verdad es la realidad, como decía siempre el general Perón. Pero acá somos muchos, entonces hay muchos mix. Sí, bueno, es una ciudad más cosmopolita, claro. La gente, digamos, está por ahí más estresada, más alterada, ya hay otro espíritu de solidaridad, de patria, por eso ahí me puse muy contento cuando me iba a entrevistar un formoseño, que realmente es una de las provincias, pienso que más patriotas que hay. La provincia de Formosa, como la provincia de Corrientes, donde las provincias más alejadas, en vez de ser las provincias más olvidadas, tienen que ser las provincias más ponderadas, porque son los ingresos a nuestra patria. Con qué sencillez, ¿no? Con qué fluidez podés transmitirlo y contarle a la gente del otro lado estos sentimientos, realmente muy bueno. Sí, en las grandes ciudades hay un montón de cuestiones secundarias que condicionan lo importante, Así lo es. principal. Entonces uno, El valor de la vida. claro, así que uno, el transporte, por ejemplo, Sí. hoy la ciudad era un infierno, porque la gente, una cosa que Hasta el clima también. iba a ocurrir a las 8, Clima cambiante. a las 6, todo el mundo ya había cortado y no quería saber nada más de viajar para instalarse en algún lugar. Eso en una provincia chica, en un pago chico no ocurre, porque en 5 minutos uno está en cualquier lado. En 10 minutos. Sí. Y además todos se conocen y si hay alguien de afuera, en vez de decirle cómo podemos perjudicarlo, al contrario, son buenos samaritanos, tratan de orientarlo de la mejor manera. Esta es, digamos, la magia del interior, no solo de este país, sino de toda la república. A veces en el interior la gente tiene otros valores, quizás más cercanía a Dios y a la espiritualidad. Acá Marcelo Stanley Powell dice, consulta, ¿hay algún libro relacionado con la donación de los Mirage y armamento por parte del Perú a la Argentina? Buena pregunta. Hasta ahora no se sabe porque incluso por una cuestión lógica, al ser un tercer país el Perú, no estar involucrado directamente en la guerra, hay cuestiones reservadas que no se hablan. Se sabe que son la ayuda con los Mirage, que compraron, si mal no recuerdo, como se dice en la época de Velasco Alvarado, porque se decía que podía haber una recuperación de los territorios robados por Chile, pero escrito al respecto me parece que no hay nada, y la Cancillería peruana también es bastante prudente en no inmiscuirse con muchos detalles en un conflicto que le es ajeno, porque es un conflicto entre dos países. En este caso sería muy interesante no solo hablar de la ayuda peruana, sino la ayuda panameña y venezolana a nivel diplomático, y sobre todo la ayuda de un gran patriota que lamentablemente el imperialismo lo mató como un perro, que fue el coronel patriota Muammar al-Gaddafi de Libia, que él nos ayudó y está comprobado con los misiles SAM-7. Incluso a muchos entrevistados, como el general Balsa, dice que él en la guerra usó los SAM-7, así que es muy importante rescatar a los amigos. Por eso yo en el libro no solo pongo la figura de Belaúnde Terry, que era presidente del Perú, también la bandera de Panamá, la bandera de Venezuela, que ayudaron diplomáticamente, y la fotografía de este gran líder árabe que fue Gaddafi. ¿Tenés tema para el próximo libro? Sí. Eso iba a preguntar, ¿no? Porque vos hoy, comenzando la entrevista, hablaste que con Emiratos Ricos estuviste 4 horas. Sí. 4 horas resumidas en un capítulo de ¿cuántas hojas? 7, 8 hojas. Sí, tendrá, más o menos. Más o menos. Con Balsa estuve la misma cantidad de hojas, pero bueno, eso, otra cosa, con Rico hubo una profunda admiración que les tengo. En cambio lo de Balsa, bueno, se entrevistó porque en Malvinas actuó bien, nada más. ¿Qué se hace con el resto de ese conocimiento, de esa información, de ese material que te quedó que no lo pudiste volcar al libro? ¿Es personal, te lo quedas vos, o pensás decir, bueno, con esto podemos hacer un mix de otra cosa? ¿Cuál es esa visión que podés llegar a tener? Sí, igual por lo general cuando se terminan los libros, subo las entrevistas completas, los audios, como para que los otros lo escuchen. Y la entrevista con Rico fue bastante interesante. Y lógicamente, como recién decía el oyente, hay algunas preguntas que el veterano, por prudencia o por desconocimiento, no lo contesta. Y a veces por ahí hacer una pregunta que diga, no, la verdad no sé,
Por ejemplo, el señor no sé, me parece que fue el general Balsa. Le preguntaba muchas cosas, no sé, y no es... Quizás quiere ocultar algo, pero bueno, en este caso traté de con respeto dirigirme a Balsa, que mucha gente dice que tuvo una buena actuación, independientemente de la desmalvinización que hubo, y él era... Si bien no fue responsable directo, quizás fue corresponsable por acción o por omisión. Pero bueno, en este caso hay que valorar, digamos, a todos. Sí, incluso el periodista Casanseu, cuando me entrevistó, me dice, no entiendo por qué entrevistaste a Balsa. Digo, bueno, Balsa en Malvinas actuó bien. Lo que hizo después realmente es lamentable. Pero bueno, en este caso yo quiero tomar testimonios de los veteranos de guerra. Y Balsa, al igual que Rico, o al igual que los héroes o los cobardes, fueron veteranos de guerra y estuvieron, y el testimonio es importante. Uno no sabe cómo puede reaccionar en una guerra hasta que no esté. Quizás los oyentes o yo, si estamos en una guerra, somos héroes, o por ahí nos acobardamos, los largamos a llorar, que es algo tan humano, como dice mucha gente. Los militares en una guerra a veces por ahí no saben si eligieron bien la carrera. Hay que vivirlos, es muy difícil transmitir esta experiencia. Además no son situaciones no son respuestas permanentes e iguales. A veces en alguna oportunidad uno puede ser valiente. Así es. Y en otra oportunidad no tanto, porque bueno, las circunstancias, las condiciones son distintas y son variadas, ¿no? Así que, bueno, pero vos cuando tuviste este dilema siempre te resolviste por lo táctico y por lo militar, digamos, por lo táctico, sí. No por la política. La política la dejaste un poco de lado porque si no tenés que ir haciendo con un tamiz, seleccionando un montón de entrevistados y decir este sí, este no, a lo largo de toda su vida. Sí, así es. Igual lo único que se rescata a nivel político, yo reconozco que fue un desastre el gobierno de los Kirchner, pero se dio la pensión militar, y esto lo reconoce Emilio Nani, que fue un opositor al gobierno kirchnerista. O sea, las cosas buenas hay que resaltarlo. Ojalá pudiera hacer otro libro, decir el presidente Macri hizo esto a favor de Malvinas. Hasta ahora parece que no se hizo nada, o lo que se hizo por ahí fue perjudicial, pero lamentablemente estos gobiernos civiles del 83 para la fecha poco y nada hicieron. En otro país un veterano de guerra es considerado, incluso hasta podía ser presidente de la nación. Acá los veteranos de guerra, cuando se postulan, lamentablemente la gente no los acompaña con el voto. A pesar de que ellos se jugaron la vida, la gente no lo vota. Este es un trabajo a través de la cultura, la educación, a través de la difusión, a través de la palabra. Y yo creo que nosotros no vamos a ser los que recaben los mimos, los halagos. Esto va a ser cuando las futuras generaciones que vienen detrás nuestro sepan con estos libros, con estos testimonios, lo que pasó en Malvinas. Entonces tal vez ahí se hable de una manera distinta. Ahora hay que seguir sembrando y seguir bregando por estos programas que se mantengan al aire, por libros que salgan, por jóvenes que se vayan enterando, y Malvinas lo vamos a llevar así, manteniendo viva la memoria de, como dijo José en el comienzo del programa. Sí, ahora la guerra es cultural, no es militar. Ahora no es con las armas bélicas, ahora es con otro tipo de armas, si se quiere, que es un micrófono. No te pueden callar con este libro. Sí, este libro que hay en manos de no sabes quién, y bueno, ya está escrito. Sí. Es alguien que lo está... Yo los tengo que mandar a callar a todos porque Charlie nos está haciendo señales de mandar a pausa.